En la W hablan los congresistas. Laura Daniela, nos vamos al Congreso. Ayer el congresista Pinto nos dijo, óigame, calma, que esto no se ha archivado. Es decir, la reforma laboral no ha muerto. Hay una votación de un proyecto de archivo, pero no se ha archivado. Entonces la explicación a la propuesta de la consulta popular es una especie de ultimátum. Si la archivan, consulta popular. Eso han dicho algunos congresistas, que se sienten amenazados, además por los mensajes del presidente. Pero ¿cuál es el recorrido, Laura, que le falta? ¿Y cuál es el escenario para la votación definitiva? Así es, Julio. Pues en la Comisión Séptima del Senado hasta ahora solamente se ha radicado una ponencia de archivo que contiene 8 firmas. Y pues ya conocemos la fecha en la que se concretaría esa negativa a la reforma laboral. Sería el próximo martes 18 de marzo, el día que se votará precisamente esa ponencia. Pues por eso saludo a esta hora al senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, uno de los que firmó precisamente el archivo. Senador, bienvenido a la W. Muy buenos días, Laura. Un saludo especial para usted, para Julio, para todo el equipo de trabajo y obviamente a la audiencia. Con afecto y con respeto, una pequeña pero gran corrección. No hay no hay una ponencia radicada, hay 4 ponencias radicadas. La del grupo de congresistas afectos al gobierno, que es la ponencia positiva. Hay 2 alternativas, una de Fabián Díaz, una de la senadora Norma Hurtado y la ponencia negativa que radicamos nosotros. Son 4 ponencias. Sí, Le han dicho a la opinión pública, no ustedes, ciertos sectores del gobierno, que es que no se ha permitido la discusión. En el Congreso se han dado audiencias, se han dado mesas técnicas, se ha escuchado la opinión pública. Cuando uno radica las ponencias, es la posición frente al proyecto y se abre la discusión, para lo cual la senadora presidente de la comisión, Nadia Aulel, ya citó para el día martes. Esa es la dinámica de lo que nos espera. Sí. Senador, yo quiero inmediatamente preguntarle a usted, pues por las garantías de la votación de ese martes, porque tras el anuncio de esa consulta popular e incluso pues el pacto histórico ha ingresado sindicatos del SENA al Congreso, ustedes denuncian presiones, incluso amenazas. ¿Cree que hay garantías para aprobar esa ponencia o votarla por lo menos el martes? Es muy difícil, claro que sí hay presiones. El día que radicamos la ponencia ingresaron alrededor de 300 personas del SENA. Al parecer un senador de la República solicitó que entraran esas personas con arengas, con intimidaciones. Ayer tenían pensado ingresar a 700 personas, lo pueden consultar con quienes manejan la seguridad del Senado. Si hay una intimidación, pero miren, yo quiero decir algo, si ustedes me lo permiten. Aquí viene una intimidación desde el propio presidente de la República. Y yo quiero hacer rememoración a lo siguiente, hombre. Voy a abrir comillas en algo muy breve. Así dura un gobierno 2 meses, la oposición hace parte de los contrapesos del poder que toda democracia debe tener, a menos que no se requiera o que no se quiera estar en democracia. Cierro comillas, 8 de septiembre del 2018, Gustavo Petro. Hombre, el presidente tiene derecho a defender sus reformas, pero atacar al Congreso cuando no le aprueban sus propuestas es un irrespeto a la independencia de poderes. Lo que el Petro de hoy llama bloqueo institucional se llama nada menos y nada más que separación e independencia de poderes, y así está consagrado en la Constitución que él juró respetar y cumplir. Si una reforma no pasa o si la posición de un congresista es negativa frente a esa propuesta del gobierno, la respuesta no debe ser la confrontación ni la incitación a la violencia. Si ellos de verdad, que siempre han dicho un gran acuerdo, pero es que el gran acuerdo es: yo tengo unas líneas y si usted no se sujeta a esas líneas no hay ningún acuerdo. Eso no es ningún acuerdo, eso es una imposición. Así pasó en la reforma a la salud, que ya también hundió la Comisión Séptima del Senado de la República. Entonces uno lo que tiene que buscar es unos puntos intermedios, si es que los hay, pero yo no creo que este gobierno quiera de puntos intermedios, y lo ha demostrado durante el trasegar de estos casi ya 3 años en el Congreso de la República. Entonces, nosotros no somos notaría de un gobierno, nosotros somos una rama independiente de poder y tenemos la obligación de debatir de acuerdo a los temas técnicos, a los temas de la audiencia, de la opinión pública y de lo que nos dicen los expertos.
Sí, senador, permítame un momento, saludo también al representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, a quien quiero preguntarle, pues usted es precisamente uno de los que ha ingresado a estos sindicatos y estudiantes del SENA al Congreso y pues de esas presiones que denuncian desde la Comisión Séptima. ¿Usted cree que se está entorpeciendo la labor del legislativo o que, como lo menciona el senador, se está incitando a la violencia en medio de este debate? Representante Mondragón. Sí. Ayer, sino hace varios meses y años, sorprender porque la población del SENA vaya al Congreso de la República y manifieste sus preocupaciones o respaldos a distintas iniciativas legislativas. No hay un solo episodio de violencia de parte de los aprendices del SENA contra ningún congresista en todas las audiencias que hemos convocado y todos los espacios que han sido realmente multitudinarios dentro del Congreso de la República. Entonces, pretender darle como un margen como de duda o de violencia o de riesgo a congresistas por la presencia de aprendices del SENA, lo que está demostrando es lo que ellos niegan, y es que el Congreso quiere legislar a espaldas del pueblo. ¿Cómo por qué darle la espalda a los aprendices del SENA? Estos congresistas y senadores que dicen que archivan o presentan ponencia de archivo de la reforma laboral porque dice que eso es lo que le sirve al país. Deberían explicarle al pueblo colombiano de frente allá con los aprendices del SENA por qué lo hacían. Pero también hay que decirlo que fue una coincidencia, porque precisamente cuando estaban los aprendices del SENA en los distintos niveles pues, del edificio, ahí fue que nos dimos cuenta que de manera solapada, subrepticia, a escondidas estaban unos congresistas senadores radicando su ponencia, que incluso habían dicho que le iban a radicar por la tarde. Así que yo lo que creo es que primero los aprendices del SENA merecen no solamente la admiración, sino todo el respeto del país, porque son la contribución al desarrollo económico de nuestro país. Y lo que sí ha sido violento, le quiero decir, es que hace 23 años el Congreso de la República estaban aprobando en 3 meses una contrarreforma laboral que les quitó los derechos laborales a la juventud trabajadora del SENA. Teníamos, porque yo era aprendiz en esa época, teníamos derechos de trabajadores, porque íbamos a trabajar a la empresa, no solamente aprendíamos y estudiábamos, sino que íbamos a trabajar a la empresa como lo hacen y lo siguen haciendo los aprendices, pero en ese tiempo teníamos por lo menos el 100% del salario mínimo, con derecho a subsidio de transporte, con licencias de maternidad para los aprendices, con aportes a pensión, con vacaciones, y todo eso se lo erradicaron. Hay que decirlo, el país tiene que dar, fue una propuesta que presentó Álvaro Uribe Vélez y el Congreso de la República en esa época se lo aprobó. Y sabe, cuando iban los aprendices íbamos a hacer manifestaciones, aquí nos mandaban a congresistas o nos permitían entrar al Congreso, no, nos mandaban era al ESMAD para callarnos, encarcelarnos. Aló. Sí, senador Enríquez, independientemente de la argumentación de la conveniencia o no de la reforma laboral, de la necesidad de una discusión, de un debate, unos dicen que ya hubo ilustración, otros que no, pues el presidente nos va llevando cada semana a discusiones insospechadas y nosotros le seguimos la discusión. Nos transporta por el amor, por las estrellas, nos transporta por el Dios creador, por el hidrógeno, la galaxia, los trenes de alta velocidad, y la verdad es que el presidente es muy creativo en los discursos en que nos mete, y nosotros nos metemos, pero aquí ayer Félix decía, esto en póker se llama all in, es decir, apostó todo, porque si la apuesta le sale mal, pues simplemente termina el gobierno muy pálido, termina muy desgastado, se le acaba la gobernabilidad, ya en el Congreso le van a perder el respeto, donde la consulta le salga adversa. Pero hay otros que dicen que no va a haber tal consulta, porque no hay tiempo, jamás se van a poner de acuerdo en el cuestionario, y cuando vuelva al Congreso volveremos a lo mismo, que este es otro globo más. ¿Usted qué lectura le da a esto?
Julio, usted me permite 10 segunditos y le respondo su pregunta porque no puede quedar en el aire lo que dice el representante que nosotros obramos de manera solapada y subrepticia. No, nosotros nos reunimos para radicar una ponencia que nos da el derecho de la ley quinta del Congreso a plena luz del día a las 12 de la mañana y la radicamos y ahí estaban los medios de comunicación. No voy a seguir hablando de eso. Nosotros, por lo menos yo, no soy amante de la violencia como otros. Julio, esto tiene varias lecturas. Yo también creo que el presidente se la juega toda. Yo no me opongo a esa consulta popular que la haga. Es que cuando usted sale a las calles de Colombia, el sentir de la opinión pública es que no quieren ni la reforma a la salud ni la reforma laboral. Tiene que hacer una buena campaña, diría yo, informativa para obtener alrededor de 14 millones de votos. Yo eso lo veo lejos. Pero es que el presidente, cuando la situación con los Estados Unidos de los migrantes, también dijo que iba a hacer una consulta. Pueden constatarlo. También dijo que iba a hacer una asamblea constituyente y nada de ello ha ocurrido. Él tiene todo el derecho, si presenta esa consulta popular, para ello debe retirar las dos reformas o la reforma que quiera, si quiere la laboral, para consultarle a la opinión pública, debe radicarla con la firma de todos sus ministros y se vota en el Congreso si se acepta el retiro o no. Así lo establece la ley quinta, no lo digo yo. Yo también creo que esto es una estrategia de agitación de masas de cara a las elecciones del 2026. Esa es la opinión que yo tengo. Vamos a ver, ya eso corresponde a la decisión que adopte el primer mandatario de la nación, si de verdad va a seguir el camino de esa consulta popular o no. Pero yo comparto la opinión, se juega lo poco que le queda de opinión en esa consulta. Sí, representante Mondragón, ahora mencionaba el doctor Enríquez el tema de la independencia de poderes y pues de la separación que tiene que haber aquí, pero ¿usted no considera que el presidente está incumpliendo eso? Es decir, cuando ustedes les aprueban, o más bien al presidente, cuando el Congreso le aprueba algo que sí le favorece, pues el presidente sale y felicita al Congreso, pero cuando no, dice que hay un bloqueo institucional y además de eso, pues llama a las calles diciendo que lo están obligando a la violencia. ¿No le parece que ahí está manejando un doble rasero? Pues mira, yo lo que creo que hay que recordar es que el presidente Petro está defendiendo unas propuestas que ganaron en las urnas. El presidente Petro no habló de reformar el sistema de salud, recuperar derechos laborales, generar una transformación del sistema pensional. No lo dijo de manera subrepticia, lo dijo claramente en campaña. Y las mayorías votaron por él y por esas propuestas de transformación. De tal manera que la responsabilidad del presidente Petro es insistir en esas propuestas y lo que está haciendo es insistirle al Congreso, que es por la vía de esta célula legislativa, que lo haga. Y eso es ahí donde se establece no solamente la separación de poderes, sino la contribución armónica entre las ramas del poder público. El presidente Petro y el Ejecutivo está investido de la autoridad y la facultad para presentar proyectos de ley y en este caso que tengan coincidencia con su programa de gobierno y con el plan de desarrollo. Y en ese sentido es la insistencia que está haciendo el presidente Petro, pero lo que estamos viendo es que un número importante de senadores le están dando no la espalda a Petro, porque es que Petro no está buscando una reforma para un favor para él, no para que mañana le paguen horas de recargo nocturno a Petro, o porque después para que le paguen un porcentaje de dominicales o festivos, o para que le pongan un contrato a término indefinido, o para que a los periodistas los puedan contratar en dignidad laboral y no en la condición de precariedad, o a los migrantes. No, el presidente Petro lo que está haciendo es un proyecto de ley, en el caso de la laboral, para recuperarle los derechos que le arrebataron. Es que ni siquiera avanzar en derechos, sino recuperar lo que le arrebataron hace más de 23 años. De tal manera de que eso, ¿a quién le puede entender? Es autoritarismo o desconocer las instituciones cuando el presidente Petro está tratando de hacer realidad por lo que votó el pueblo en las urnas. Y yo creo que en ese caso, la ruptura más que del Congreso con el presidente, es la ruptura que estamos viendo es del Congreso con el pueblo colombiano. A muchos senadores parece que les intimida el pueblo cuando les están reclamando derechos, pero les gusta mucho cuando el pueblo les va a sus reuniones masivas públicas cuando están haciendo campaña. Así que yo lo que creo es que el martes, cuando el número de senadores que radicó la ponencia mayoritaria para archivar
tomen la decisión de archivar la reforma laboral, lo que están es abriendo un camino de apertura para que nuevamente el pueblo colombiano, por la vía institucional que lo concede la ley y la Constitución, pues abra un camino de insistir para conquistar sus derechos sociales que son totalmente legítimos. Es decir, que el pueblo colombiano esté buscando que no le sigan negando la atención oportuna y de calidad en salud, porque eso es lo que han hecho las EPS, establecer unas autorizaciones que le impiden a personas de todos los estratos, de los estratos humildes hasta las clases medias, por vía autorizaciones negarle el servicio. Yo creo que es legítimo que el pueblo quiera recuperar los derechos de la juventud trabajadora. Creo que es legítimo tener contratos a término indefinido. Creo que esos elementos son luchas que si este Congreso le quiere dar la espalda al pueblo, pues el pueblo definitivamente hay que darle la posibilidad para que el pueblo lo haga de manera pacífica, multitudinaria y por supuesto con toda la decisión y energía. Senador Enríquez, cuando ya hay 8 firmas por el archivo de 14 miembros de la comisión, prácticamente el archivo de esta reforma es inminente. Ustedes mencionan que aún no se ha agotado el debate, pero ¿realmente existe la posibilidad de debatir la reforma como se está diciendo a la opinión pública? Porque es que al votar primero esta ponencia negativa, pues inmediatamente se cerraría toda puerta a discutir las demás ponencias. Efectivamente, nosotros dentro de la ley quinta podemos presentar ponencias positivas, negativas, alternativas. La mayoría ha presentado ponencia negativa, pero yo también le quiero decir algo al representante. El presidente fue elegido con 11 millones de votos. El Congreso de la República fue elegido con alrededor de 17, 18 millones de votos. Tan clara y diáfana es la elección del presidente como la del Congreso, y nosotros no somos simples notarios del presidente de la República. Y yo quiero también hacer referencia a lo siguiente. El presidente dice que la Comisión Séptima en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia y buscará que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos lleva a la violencia. El primer mandatario de la nación lo está diciendo, no lo digo yo. Ahora, el tema de fondo de la discusión, de la votación. Desde el año pasado se vienen haciendo mesas en las distintas regiones de la nación colombiana donde se escucha a los aprendices del SENA, a los expertos, a las empresas, a los trabajadores, a los sindicatos. La más reciente fue el lunes de esta semana, no citada por nosotros, citada por una senadora adepta al gobierno, y así sucesivamente. Usted puede revisar todas las discusiones que se han dado. Ya el estudio, el debate formal, donde se fijan las posiciones, porque así lo establece la ley quinta, eso no se lo está inventando Honorio Enríquez. Cuando uno es designado ponente, uno radica su posición frente a la reforma. Y nosotros radicamos una posición frente a la reforma que es totalmente válida, como válida han sido las decisiones que han adoptado los congresistas que se oponen a otras reformas y en otros gobiernos. Entonces, yo no entiendo por qué ahora se rasgan las vestiduras cuando uno fija una posición. Recuerde usted muchas reformas que le fueron hundidas al gobierno anterior. ¿Eso era un bloqueo institucional? No, esa era la independencia de poderes y la opinión de un congresista. Es más, yo revisaba, porque a mí me gusta revisar y tener argumentos y mirar las cosas con objetividad. Sí. El propio mandatario de la nación votó, él lo dice, hay un trino de él que a mí me causó muchísima curiosidad, pero se lo olvida. Desde que entré al Congreso en 1991 me he opuesto a cerca de 15 reformas tributarias. ¿Eso es un bloqueo institucional? No, era su posición. Y si él hubiese obtenido la mayoría para hundir esa reforma, bienvenida era la democracia. Claro. Representante Mondragón, ayer en la tarde vimos cómo llegaron aprendices del SENA al Congreso. Hubo trifulca, lío, no los dejaron entrar, los congresistas reclaman que no hay garantías de seguridad, restringen el acceso de muchos jóvenes, pero circuló un video en redes sociales donde mostraban a muchachos que no tenían ni idea por qué estaban allá en esa marcha. Esos muchachos que estaban allí, ¿realmente llegaron conscientes de lo que están protestando o son manipulados por toda la política que hay alrededor de este tema? Pues mira, Elvira, yo creo que el que no tiene ni idea de lo que está diciendo eres tú, porque hay un video que está circulando de una mujer que no pone el rostro, diciéndole a un aprendiz que está acompañando la manifestación, porque dejaron ayer por fuera del Congreso de Efraín Cepeda, porque se tienen miedo a los aprendices y no lo dejaron entrar, y les dijo que si ella creía que era posible no tener derechos laborales en el siglo XXI, y la niña aprendiz, porque se ve que era muy jovencita,
dijo con toda la tranquilidad, pues por algo estamos aquí. Así que tal vez en la burbuja que a veces se ubican algunos congresistas y tal vez, Elvira, yo les recomiendo de manera muy respetuosa, tal vez algunos periodistas en una cabina, pues les impide ver lo que es real hace más de 23 años. Hace 23 años, los jóvenes en pleno siglo XXI no tienen derechos laborales a pesar de que siguen cumpliendo las mismas labores que los aprendices de todos estos más de 60 años que lleva el SENA. Estudian en condiciones reales de producción, contribuyen al desarrollo económico del país porque se mejora la productividad cuando tienen trabajadores calificados. Eso es lo que hacía el SENA. De tal manera que plantear que llevar al mundo del trabajo jóvenes en la precariedad laboral no es ningún incentivo para que los contraten o para que las empresas crezcan. Es un incentivo a formas casi que de esclavitud modernas, porque... Representante Mondragón. Sí, te escucho. Representante, ¿quién creó el SENA? Bueno, eso es una discusión porque incluso el SENA, algunos decían que era una junta militar, otros decían por allá que era Juan Don Bosco, pero con don Antonio Díaz, que fue un dirigente conservador además, y que estuvo en la creación, porque nos llevaba a nosotros al SENA en Cali el papel amarillo. El don Antonio Díaz nos planteaba que con el señor Martínez Tono habían hecho toda una política de acuerdo precisamente en el momento de la caída de Rojas Pinilla para que se lograra generalizar un derecho que estaban conquistando los trabajadores de una parte del subsidio familiar para que se fuera después a financiar el SENA. Recuerde que eran el 5%, quedó el 4% para el subsidio familiar, le dieron un 1% de la contribución adicional sobre las nóminas para que financiara el SENA. Eso fue en el 57 y en el 63 se aumenta un 1% y por eso el SENA empieza a ser financiado con el 2% sobre las nóminas parafiscales, que ahora han cambiado, en los últimos años han cambiado las fuentes de financiación por lo que fue la reforma tributaria del 2016, pero en lo concreto es que los trabajadores en 1957, en medio de la convulsión política de la época de Rojas Pinilla, logran acuerdos, entre otros, la creación de la institución de formación profesional que ahora se llama SENA, en ese tiempo se llamaban ICO. Y en ese sentido, hoy logran eso. ¿Y por qué lo hicieron? Porque entendieron que los procesos de sustitución de importaciones y la necesidad de desarrollar las regiones necesitaban trabajadores o personas calificadas. Y por eso existe el SENA, por una obra de la clase trabajadora que se dio una parte del subsidio familiar para que hubiera una institución pública, gratuita y de calidad para el desarrollo productivo del país. Pues es el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico. Le agradecemos por conectarse hasta ahora y también al senador Honorio Enríquez, uno de los senadores que suscribió esa ponencia de archivo de la reforma laboral que será votada el próximo martes.